Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, esta vez les voy a presentar una sorpresa que tuve todo ese tiempo de pandemia, que pasé un momento muy difícil en mi salud, pero a la vez también un gratificante, una alegría para mí ha sido que uno de mis retablos ha regresado al museo gracias al coleccionista o la persona que tenía. Donar para el museo, eso ha sido para mí también una alegría y un aliento más para mi salud. Les voy a presentar, es un retablo de 1989, de 31 años, vuelve para el museo. Muy bien me recuerdo en mis inicios con mi esposa, ese año 1989, nos manda a hacer este retablo ayacuchano esa vez, y siempre todavía con el estilo de mi maestro, don Florentino Jiménez Toma. Entonces en ese tiempo se usaba las pinturas anilina, por eso prima más el morado o los colores primarios, ¿no? Las anilinas se hacía hervir en latita de atún y arreglado, y eso era nuestro pinturas. Y ahí se combinaba con cola de carpintero, que hoy en día tampoco casi ya no se ve, ya no se usa ya, porque reemplazó la cola sintética. También era muy usual usar el color morado, rosado y el verde. Ese es el retablo clásico, ¿no? En esa época. Las flores pintadas también son estilo de mi maestro. En esa época, como recién empecé, no tenía todavía ni idea qué tipo de retablo o cómo voy a hacer el cambio, ¿no? En anilina era un poco difícil de también sacar y mezclar los colores. Entonces, con lo que eran los primarios, siempre los retablos se hacían, ¿no? Igual también los motivos, los temas eran en esa época más de cotidiano que yo había visto en mi infancia, del campo, en la sierra. Dentro de eso, ahí está también el nacimiento, es una particularidad porque el nacimiento es una mixta, un nacimiento europeo con los reyes que siempre se ha hecho antes. Eso es lo que está en la parte de arriba. Siempre la presencia de la naturaleza a las piedras, siempre en esa época se estilaba llevarlo como decoración, ¿no? Y el siguiente es el arado, la siembra, también se llama en quechua yapucuy. Es una siembra tipo minca, con los familiares, todo. Está el arado y el que echa la semilla, los acompañantes que están ahí ayudando a trabajar, otros llegando con sus herramientas, siempre con el saludo del sombrero. Y hay una señora que trae también la comida para mediodía, cargando en la olla, ¿no? Y una olla de barro, porque en esa época todavía carecía los utensilios de plástico, y siempre era muy importante esos de las ollas de barro. Ahí está también, represento también la chicha de jora, siempre en el labor agrícola es infaltable para la siembra o para el trabajo. Después de la siembra está pues la cosecha, época de junio, mayo, junio, es la trilla, que hoy en día ya no se ve, ya no se estila hacer por los
que muchas tecnologías que nos ha llegado, pero en esa época eran el primordial herramienta o era los caballos, y se hacía la trilla de cebada, el trigo. Yo me recuerdo muy bien cuando se hacía la trilla con los caballos de mi tío, porque nosotros de parte mío no teníamos animales mucho, y uno de mi tío tenía los caballos, y cuando decía que se va a llevarse una trilla, para mí era una alegría de esperar ese día, porque ese día era un día donde en una pampa toda la familia se reúne para que dé vuelta a los caballos. Es una alegría de animarlo, gritarlo, cantarlo, bailarlo, y de esa manera avanzaban los caballos felices dando vuelta y hasta triturar las cebadas. Eso era la cosecha. Por eso lo que vi en mi infancia siempre representaba en ese tiempo, ¿no? El último está la cosecha de tuna. En la época de febrero de los carnavales ya las tunas se visten de colores porque empiezan a madurarlo. Allá por la subida de Pueblo de Quinoa, por Huari, ahí vamos a ver bastante abundante tuna y se cosechaba. Era alimento de la gente pobre en esa época, porque era la tuna una comida muy, muy doméstica. Se veía en la calle vendiendo las mamitas. En esa época era accesible con la economía también. Los niños, siempre niños que tenían hambre, se excedían un poquito más, y era también algo natural, normal, es el estreñimiento. Aquí en Ayacucho se dice, es el famoso acatapa. Siempre o mamá o el hermano, alguien tenía que ayudarle de sacarlo ese estreñimiento o ese pepa de la tuna. Ahí la mamá está sacando con la espina, claro, un poco asquienta, tapando su nariz. Y dentro de eso algunos están recogiendo, otros están barriendo las espinitas. Hay una niña al fondo está comiendo. Y después de la cosecha siempre se estilaba llevar con el burro o con el caballo la carga, porque en esa época no había carro para trasladarlo, ¿no?, al centro. Entonces ahora ya no se ve ese tipo de temáticas. Me ha alegrado cuando el dueño de este retablo me dice: maestro, te vamos a obsequiar a su museo, si usted desea. Cuando estaba yo mal de salud, ellos se enteran y una sorpresa de llamada. Entonces esto ha vuelto para mí un hijo que rescataría, y un hijo que de un tiempo que aparece.